Ahí estamos. Bueno, que tengan buen día, señores y señoritas. Hoy vamos a mirar la última parte de probabilidades y vamos a trabajar con tablas. Cuando trabajamos con tablas en probabilidad le llamamos tablas de contingencia o tablas de doble entrada también le decimos. Y vamos a leer y vamos a entender cuál es el procedimiento. Cuando usamos la tabla y nos solicitan algunas cuestiones, aquí utilizamos todas las clases de probabilidades que habíamos ya también hasta ahora realizado. Probabilidad simple, probabilidad total o de la adición, probabilidad compuesta o de la multiplicación y también la condicional. Entonces tengo que atender bien porque tiene sus vueltitas. No es complicada, pero tengo que concentrarme bien. Bueno, vamos a leer entonces qué dice el primer ejercicio. De 200 personas que presentaron su solicitud para un puesto vacante en una empresa grande el año pasado, el jefe de recursos humanos decidió estudiar la relación entre experiencia de trabajo y título académico universitario, encontrando la siguiente relación. Y ahí tenemos 40 personas, no tenía título, tampoco experiencia. 20 tenían título, pero no tenían experiencia. 40 estaban con experiencia, pero sin título. Y 100 no tenían ni título ni experiencia. Bueno, entonces está el conjunto de, en este caso de las variables, que son personas que queremos estudiar, está en una tabla. Y me dice la pregunta, si se selecciona al azar un solicitante, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia de trabajo? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga experiencia o título universitario? Entonces acá tenemos que ir cuidando cuando nos dicen o y esas clausulitas que vimos la vez pasada, ¿sí? Las cláusulas de y o, y algunas veces nos va a ayudar la lógica. La pregunta del problema tenemos que llevarlo en términos lógicos y ahí entender cuál es el tema. Y la D dice, resulta con experiencia, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un título universitario? Bueno, así como están las cosas, parece un trabalengua. ¿Por qué? Porque, no. Hacemos. Entonces, en este caso, el problema ya me da la tabla. Lo que vamos a hacer antes de continuar es sumar las filas y las columnas. Entonces vamos a hacer así. Las filas y las columnas. Y un ratito, no me responde mi teclado. Listo. Entonces, vamos a ponerle una columna. Insertamos una columna aquí. E insertamos una columna, o sea, una fila aquí. Insertar hacia abajo. Ahí. Bueno, y entonces aquí vamos a poner total. Y aquí también vamos a poner total. Y vamos a sumar columnas y filas. Entonces aquí mi columna me dice 40 más 40, 80. 20 más 100, 120. Aquí mi fila 40 más 20, 60. Y 40 más 100, 140. Y el total general en filas y en columnas tiene que ser igual. Entonces ahí hago 80 más 120, 200. Y 60 más 140 también 200. Y si nos acordamos, en la primera parte nos decía de 200 personas. Entonces ahí está mi total. El total queda en la parte, digamos, central, pero en este caso sería inferior. Le voy a poner en un colorcito diferente esto, ¿por qué? Porque esto nosotros le agregamos a la tabla. Esto no encontramos en la tabla. En este caso es fácil, ¿por qué? Porque la tabla está construida.
Después, en los siguientes ejercicios, nosotros tenemos que convertir nuestros ejercicios en, o sea, tenemos que llevarlos en tablas. Bueno, entonces ahí ya tengo. Y ahora empezamos a mirar qué nos decía el problema. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que al principio, cuando empezamos, le habíamos dado una notación a cada variable para que no utilice yo con experiencia, con título, sin título, escribiendo? Entonces me convendría, en este caso también, por ejemplo, hacerle eso. Por ejemplo, me dice acá, con experiencia, entonces pongo así. Me va a dar siempre primero euros, pero después le pongo atrás y ya me da experiencia. Entonces, con experiencia usamos la notación E. O usan cualquier letra. Si ustedes usan acá A, B, entonces tienen que cuidar de usar A y B en su, en su desarrollo. Y sin experiencia, en probabilidad, nosotros ya vimos la vez pasada que no significa no. No E. ¿Y cómo hacemos nuestra notación? Nuestra notación es así. Ahí. Entonces, no es. ¿Y ahí qué tienen? Ahí tienen su no que indicamos la vez pasada. Ya habíamos usado esto. Se van a acordar. Lo que no voy a lograr con ustedes es de que estén a tiempo para empezar. Con título, entonces le vamos a llamar así. Y sin título, le vamos a llamar así. Sin título. En notación de probabilidad, entonces cuando le ponemos la rayita abajo significa no. Sin título. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a mirar nuestra pregunta. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia de trabajo? Entonces, que no tenga experiencia de trabajo yo tengo 20, tengo 100 y tengo 120. La columna de sin experiencia tiene esos tres números. En este caso, ¿qué ocurre? Que este 20 viene con título, este 100 viene sin título, pero acá mi pregunta se refiere solamente a quienes no tengan experiencia de trabajo. Y quienes no tienen experiencia de trabajo son 120 personas. Entonces, esa es mi respuesta. O sea, va a ser así. Probabilidad de que no tenga experiencia de trabajo. Y acá ya voy a usar entonces la notación no E. Está diciendo probabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner así. ¿Y cómo vamos a poner aquí? Ya acabamos de decir que 120 son las personas que no tienen experiencia. Entonces, 120. Como me habla de probabilidad, entonces un cociente. ¿Y cuál va a ser su cociente? Y el cociente es el total. En este caso, el total es 200. Una aclaración y una observación entre paréntesis y que tienen que tener como un ojo con pestañas postizas. Jamás vamos a usar como denominador 80, ni 120, ni 60, ni 140. Los denominadores para todas las preguntas que vengan en relación a la tabla va a ser sobre el total, o sea, sobre 200. Acuérdense de eso. Y entonces aquí podemos simplificar. Si simplifico, 120 sobre 200 me da 3 sobre 5. Y ya dejamos ahí. No hace falta convertir a decimal o multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado la primera vez también cuando empezamos con probabilidad de que en cualquier libro o en cualquier material que yo encuentre por ahí, siempre va a estar en términos de fracción. Entonces ahí tengo. Si dejamos decimal, profe. ¿Cómo? Si dejamos decimal está mal, ¿no? No, no está mal, pero ahí ya queda. O sea, ¿para qué quieren hacer en...? Por ahí si tenemos una calculadora que no pasa, pues yo acá donde estoy ahora mismo no tengo mi calculadora que tiene, o sea, solamente decimales me deja, por eso pregunto. No, entonces no hay problema. O sea, yo no quito puntos por eso. Si pueden dejar en fracción, dejan. Si hacen porque tienen ese problema, no hay problema. No problema. Lo que sí tenemos que cuidar que, por ejemplo, me dice, ¿cuál es el porcentaje de que no tenga experiencia de trabajo? Ahí sí necesariamente necesito multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque me dice cuál es el porcentaje. Pero acá me está hablando solamente de probabilidad.
Entonces, si es probabilidad, dejamos en fracción o dejamos en decimal de acuerdo a si tienen el problema que les dice el compañero de ustedes ahí. Bueno, continuamos entonces. A ver, ¿qué más dice el otro? Sí, porque las calculadoras son medio trambólicos algunos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga experiencia o título académico? Entonces, o título académico. Lo voy a poner así para que se acuerden que cuando están rindiendo ustedes tienen que mirar esto, analizar y tenerlo ahí como chequeado en el sentido de ponerle algún colorcito o, no sé, subrayar o lo que sea. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar. En este caso, nosotros tenemos elementos en común. ¿Qué significa eso? Que si yo decía que esto, por ejemplo, están en conjuntos, voy a tener un conjunto, otro conjunto, 4 conjuntos tengo. Y tengo la parte de intersección. ¿Por qué? Porque este 40 es común para el conjunto con experiencia, el conjunto con título. Entonces, si nos acordamos de nuestra parte aquí, de probabilidad total o de la suma, fíjense acá tengo el conector O y acá me está diciendo O. Entonces, uno de estos dos es el que va a quedar para que yo pueda utilizar. ¿Y cuál es el que queda? En este caso no puedo usar para eventos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque tengo esta tabla y esta tabla tiene los elementos en común. Entonces lo que voy a tener que utilizar es para sucesos no excluyentes. ¿Por qué? Porque tengo elementos en común. Y acá fíjense que me está diciendo que tenemos que sumar el conjunto A, el conjunto B y restarle la intersección. Este significa intersección. Y para nosotros intersección es este numerito que me está indicando con experiencia, sin título y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que tenemos que desarrollar nosotros aquí, en relación a la variable que estamos considerando. Se va a hacer probabilidad de que me dice, de que tenga experiencia o título universitario, o título universitario, así. Y esto entonces desarrollamos de acuerdo a cómo nos dice el problema. Probabilidad de experiencia, unión, título. Ese está en la formulita que acabo de presentarles ahí. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a probabilidad de experiencia más probabilidad de título menos la probabilidad de la intersección, experiencia y título. Experiencia y es este, fíjense, intersección luego me dice ahí cuando le pongo encima, intersección, así, intersección, título académico, ahí está. Bueno, así tengo que hacer entonces cuando me dice O. Voy a achicar un poco más porque si no vamos a perder de vista nuestra tabla. Ahí está. Bueno, y ahora entonces ya es cuestión de ¿qué? Cuestión de ya mirar los numeritos otra vez en la tabla. ¿Qué me dice? Probabilidad de experiencia. Fíjense que experiencia no tiene nada con ella, por decirlo. La experiencia está sola. Entonces tengo que mirar. Experiencia sola, ¿dónde encuentro? En el total. ¿Mi total cuánto es? ¿Cuánto es mi total de 80 experiencia? 80. 80 sobre cuánto? sobre 200. Sobre 200. Perfecto. Ya se acordaron de que no puedo hacer con otro denominador. Más. Probabilidad de título. ¿Cuántas personas tienen título? 60 sobre 200. 60 sobre 200. Muy bien. Se va a sacar 5. Menos. Probabilidad de experiencia y título. 40 sobre 200 sería, profe. 40 sobre 200. Fíjense, acá me dice E y T. ¿Y dónde yo tengo E y T? E y T está acá, que es 40. 40 sobre 200. Es igual. Y ahí ya tengo. Y hacemos esto rápidamente. Y ahí ya tienen 5 puntos en el examen. 80 sobre 200 más 60 sobre 200 menos 40 sobre 200. Y me da 1 sobre 2.
O si tienen la calculadora que lejos de i, entonces me va a dar 0,50 o 0,5. Y ahí está. Bueno, entonces, recapitulando, acuérdense entonces, si me dice i, o sea, si me dice o en este caso, entonces tengo que desarrollar necesariamente de esta forma y no hay otra forma que sea diferente a cuando me dice o cuando tengo una tabla de doble entrada, así de esta forma. Bueno, ya está, ahí ya tienen entonces asegurado ese punto. De esto no se van a salvar, tienen que saber hacer. Ahora, ¿qué dice la letra C? Acá hay un problemita porque podemos hacer de dos formas, se puede entender de dos formas. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ni experiencia ni título académico? Entonces, les voy a mostrar de las dos formas y por ahí cuál es el mejor. Entonces, así como el programa este de Bienvenida a Bordo. Está mal, pero no tan mal, le voy a decir. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ni experiencia ni título? Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar? De que el hecho de que yo tenga título no significa de que tenga experiencia o viceversa. O el hecho de que yo no tenga experiencia no significa que no tenga título. Entonces, estas dos cuestiones yo puedo decir que son independientes. ¿Por qué? Porque se pueden desarrollar a la par sin necesidad entre las dos variables, entre experiencia y título. Entonces, en ese caso, yo estaría diciendo que estoy ante la presencia de un evento independiente. Y si estoy diciendo que es evento independiente, entonces esta formulita que tengo acá, probabilidad de A y B, probabilidad de intersección y probabilidad de ¿qué? Probabilidad del producto de los dos. Entonces yo puedo decir eso también acá. Probabilidad de que no tenga experiencia y tampoco título puedo decir yo en términos cristianos, por decirlo. Entonces voy a poner acá, probabilidad de que no tenga experiencia, y tampoco tenga, ¿qué cosa? Título académico. Título académico. Eso es lo que estoy diciendo ahí, probabilidad de experiencia y tampoco tenga título, estoy diciendo con eso. ¿Qué significa esto? Significa probabilidad de no y no quiero ponerlo así, ahí nomás, allí, no título. ¿Y esto qué significa? Ahí, quiero mayúscula, no quiero minúscula. Así es igual a probabilidad de no por probabilidad de, o poner el por así para indicar y ver bien ahí, por probabilidad de no título. No título. Afuera, ahí, acá y ahí. Es igual. Y ahí sacamos entonces, ¿cuál es la probabilidad de los sin experiencia? ¿Cuántas personas no tienen experiencia? Y miramos otra vez en la columna que le corresponde sin experiencia y encontramos que es 120. Entonces, 120 sobre 200. ¿Por cuánto? Por, o poner así, o el puntito, indistintamente. No título. Entonces, no título. ¿Cuántas personas no tienen título? Y miramos entonces los sin título y encuentro que es 140. Entonces, 140 sobre 200. ¿Y esto cuánto me da? 120 sobre 200 por 140 sobre 200. Y me da 21 sobre 50. Tienen que ir haciendo ustedes también sus cálculos por cualquier eventualidad. Por ahí me equivoco, entonces, para que me corrijan. O en todo caso, para adquirir también experiencia en el sentido de cómo se cargan y esas cuestiones.
Bueno, en este caso, tengo entonces para cuando ocurre qué cosa. Yo estoy analizando desde el lado de independencia, pero también yo veo algo acá. Y se acuerdan que cuando nosotros hicimos la intersección para este caso, para el anterior, sacábamos directamente de la tabla cuando hacíamos qué cosa, cuando mirábamos las dos variables cuando estaban juntas. Y eso es lo que yo tengo acá también, no sé si se dan cuenta esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo decir, bueno, me voy a olvidar de que puede ocurrir en la realidad lo que acabo de hacer y voy a usar la tabla. ¿Para qué? Para que pueda hacer mi ejercicio y entonces no me interesa hacer ese cálculo de lógica, por decirlo. Entonces yo directamente de la tabla puedo sacar los que no tienen experiencia y no tienen título de la tabla. Entonces, sin experiencia y sin título, ¿cuánto es? Es 100. ¿Sobre cuánto? Sobre 200. Ahí está. Lo que sí va a ocurrir es que los resultados no van a ser iguales, pero no van a estar muy lejos uno del otro. Eso sí va a ocurrir. Entonces, si ustedes hacen de las dos formas, va a estar sin problemas, bien por decirlo. Yo no puedo sacarles puntos. ¿Por qué? Porque esto se puede dar sin ningún tipo de problema en los cálculos de probabilidad. Hay un medio. Si realizan, por ejemplo, para saber cuánto es la diferencia o quieren saber si son cercanos, entonces, en este caso, 1/2 es 50% y el otro, si hago 21 dividido 50, me da 42%. No son así números demasiado descabellados en el sentido de que están demasiado lejos. Entonces, indistintamente pueden hacer así. Ahora bien, si era la tabla de esta forma y yo quiero que me hagan de una forma que yo diga que es el más correcto, es el primero. Si quieren hacer los dos, porque no sé, quieren asegurar su punto, hagan los dos sin problema. Yo no voy a objetarles nada en ese sentido. ¿Por qué? Porque ahora ya saben que pueden hacer de esa forma. Otra cosa era que no les mostrara y, por ejemplo, me hicieran como el segundo y yo les digo, no, porque yo quiero que hagan así como el primero, porque yo les dije eso. Porque a veces como somos argel también. Y van a encontrar de esos, o habrán encontrado muchos ya hasta ahora de esos, que tenés que hacer así como te dice, porque si no, te saca puntos. No sé cuál es la idea de sacar puntos, eso no sé si me estoy volviendo viejo o cuál es el tema, pero yo no soy de esos. Inclusive, siempre les digo, bueno, ¿quieren rendir con selección múltiple en sistema? Y les pregunto a ustedes y me dicen, sí, yo no tengo problema, pero ¿qué ocurre? Que si es con sistema, el sistema va a calificarles y el sistema no ve el proceso. Entonces, si yo veo que por lo menos me pusieron, profe, te quiero, entonces por lo menos un punto van a llevar por proceso. No es cierto. Tengo que decir que no es cierto porque esto se está grabando y después cuando ustedes no me quieren más pueden usar en mi contra. Bueno, perfecto. A ver, entonces, vamos comprendiendo hasta ahora. Si no hay consultas, entonces seguimos. Y hacemos el último. Bueno, fíjense bien lo que me dice la letra D. Resulta con experiencia. Fíjense que teníamos una pregunta única. Si se selecciona al azar un solicitante y ese solicitante tiene experiencia, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga título, me está diciendo, en términos normales? Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que me condiciona el problema. Y si me condiciona, entonces tengo que utilizar la probabilidad condicional, que es esta. Probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Y eso es lo que yo tengo acá, la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque hay algo que tengo antes de que me pregunte el problema. Entonces, ese antes es una condición. Y entonces vamos a escribir de esta forma. Fíjense, la condición va abajo y la pregunta va arriba. Entonces va a ser así. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga experiencia? Y decimos así, dado. Esa cosita que está ahí significa dado. Dado que tiene experiencia. Esto es lo que me está diciendo el problema.
¿Cuál es la probabilidad de que tenga título dado que tiene experiencia? Entonces, la condición va abajo y la pregunta va arriba. A no ser que en la pregunta, por ejemplo, me diga, ¿cuál es la probabilidad de que tenga experiencia dado que tiene título? Entonces, en ese caso, tengo que poner al revés, pero acá no me está diciendo eso. Entonces, probabilidad de esta forma es igual, después le vamos a poner bien porque ahí me queda como si fuera un cociente. Y cuando paramos, no voy a lograr, así como les dije, que me entre una hora, nunca parece será. Entonces, probabilidad de título con experiencia. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener un cociente. Entonces va a ser probabilidad de título y experiencia. Eso es lo que tienen en el formulario. Ustedes en el día del examen pueden usar su formulario. Probabilidad de E. Esto es. Entonces, T y E dividido E. Pueden poner también, por ejemplo, E y T dividido E. Acá es lo que no tienen que descuidar. El orden de la intersección arriba no afecta, pero el de abajo sí tengo que poner el que tengo la variable abajo. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Es igual y miramos en la tabla. ¿Y qué hacemos? Vamos a sacar de ahí entonces la probabilidad de título y experiencia. Me dice probabilidad, entonces tiene que ser un cociente, acuérdense siempre. Título y experiencia, entonces miro acá. Título y experiencia. ¿Cuántas personas? Tengo 40. 40. 40 sobre 80 o sobre 60. A ver si me ayudan con eso. Yo creo que 80, profe. Aplazado. Jamás vamos a usar como cociente esta suma, le dije. Pues entonces, sobre 200. Probabilidad de experiencia. Por eso le hice esa pregunta para que yerren y aprendan. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga experiencia? Entonces, ¿cuántas personas tienen experiencia? Acá está, 80. Y ahí sí ya no le voy a preguntar lo mismo porque ya están con las orejas paradas. Entonces va a ser 80 sobre 200. Ahí está. Y ahí es igual. 20 se va, o sea, 200 se va con 200, entonces ya me queda solamente 40 sobre 80. Y 40 sobre 80 es igual a 1 sobre 2. Ahí está. Entonces hacemos de esta forma cuando es una probabilidad condicional. Cuando estén estudiando, denle la mayor concentración posible para estas cuatro preguntas de este tipo de problema. Entonces, fíjense que acá está todito. ¿Por qué? Porque acá tengo probabilidad simple, esta es probabilidad total o de la suma, esta es probabilidad compuesta de la multiplicación y esta es probabilidad condicional. Ahí está completito, este es el combo perfecto. La hamburguesa, las papas, la coca y el helado. Como quiero comer un helado de... No probé todavía ese helado Tatacuá, no sé qué viene con McDonald's. Bueno, a ver. Es muy bola su imagen, profe. ¿Qué? Es muy bola su imagen. Pero, Tiene 3 trocitos de alfajor. pero y rica y pico de horno. Rico, pero tiene 3 trocitos de alfajor. Y ese es para que compres el alfajor aparte y le pongas más. Nunca probé en Bogotá Tatacuá. Así que le voy a mandar ahora mi dirección para que me envíen por del. Bueno, a ver. ¿Podemos pasar? No sé si tienen alguna consulta de esto. Ustedes mandan. Profe, yo No, quiero consultar. Cuando rindamos, sí o sí tenemos que hacer en Word o podemos hacer a mano. No, ustedes hacen a mano así, pero a mano limpia. Tienen que Sí, lavarse. porque Tienen es que re lavar. difícil usar el Word. No. Eso desde siempre les dije, que yo les muestro esto porque esto es más visual. Porque si yo les mostraba a mano en una pizarra, no, es tan chistoso. No, ustedes hagan a mano, no, ni se preocupen por eso. Bien ordenado. ¿Alguien más escuché que quería hablar?
No, pero yo te voy a decir que no tengo ninguna consulta nomás. Ah, bueno, espectacular. Perfecto, muchas gracias. Así lo que quiero que sean mis alumnos, aplicados. Y entonces rápido entiendan. Ok, the number two. What do you say the number two? De los 250 empleados de una compañía, 130 fuman. En esta empresa trabajan 150 hombres, de los cuales 85 fuman cigarrillos. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar no fume, sea hombre y mujer? No. Sea hombre y fume. No puede ser que sea hombre y mujer a la vez. No, eso no ocurre, señores. Aunque puede ocurrir también en este momento de la vida, cualquier cosa nos sorprende. Sea mujer o no fume, y digamos que se encuentra con una empleada de la compañía, ¿cuál es la probabilidad de que fume? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es eso que ya les dije, les anticipé. Nosotros tenemos que elaborar la tabla. Yo no tengo la tabla aquí. Entonces puedo copiar la misma tabla y replicamos para que nos sea más rápido. E insisto con lo que dijo la compañera de ustedes. Hagan a mano ustedes. No hace falta que hagan en este Word porque este de edición es más complicado que si no tenemos práctica. Al final ahí vamos a perder nuestro tiempo. Bueno, entonces fíjense, las dos variables que tenemos entonces va a ser fuman, acá entonces va a ser F, y acá va a ser no fuman. No fuman. Y ponemos aquí entonces no fuman. Así. Y del otro lado, entonces vamos a tener hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque nos habla de mujeres después en la pregunta. Hombres, así. Y acá entonces va a ser mujeres. O poner entonces no hombres. Es muy feo poner así. Entonces, vamos a poner así, mujeres. Hombres y mujeres. Ahí. Y ahí queda. Sacamos de aquí estos que tenemos porque tenemos que elaborar nosotros la tabla. Entonces, vamos a poner así. Voy a poner en color natural y después van a ver lo que ocurre. Bueno, a ver, vamos a cargar nuestra tabla. Me dice, de los 250 empleados de una compañía. Entonces, ¿se acuerdan en el anterior que el total va aquí? Entonces, vamos a colocar acá 250. 130 fuman. Entonces, yo tengo acá fuman. Hombres, mujeres y total. Tengo 3 lugares en donde voy a colocar estos 130. Este 130 solamente me hablan de que fuman, no me está diciendo que son hombres ni mujeres, entonces mi total general, 130. Ahí. De esta empresa trabajan 150 hombres, entonces ahí nos quedamos porque hay una coma. ¿Cuántos hombres? Yo puedo poner en hombres que son fumadores, que son no fumadores y que es el total. Como en este caso solamente me habla de los hombres, entonces es mi total. Entonces es 150. Y seguimos, dice, de los cuales 85 fuman cigarrillos. O sea, de estos 150 hombres, 85 fuman cigarrillos. Entonces va a ir acá nuestro 85. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad? Y ahí ya empieza a preguntarme. Entonces, esto es lo que yo tengo en la tabla con los datos que me da el problema. ¿Qué hacemos? Y podemos hacer por diferencia para completar las otras celdas que me está faltando en la tabla, si estábamos en un Excel por decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense, acá me dice que tiene que sumar 250 y yo ya tengo 150, entonces ¿cuánto me falta acá? Me falta 100. Entonces voy a poner acá, ahora sí en rojo, porque esto es lo que yo estoy colocando. Acá yo tengo 130 y me dice que tiene que sumar 250. Entonces, ¿cuánto me falta? Me falta 120 para tomar o para tener 250. Acá también, yo tengo 130 y yo ya tengo 85 ahí. Entonces puedo hacer 130 menos 85 y me da 45. Entonces, ese es el numerito que queda ahí. ¿Qué más tengo acá? Y acá tengo dos posibilidades. Ya tengo 150, 85, resto, o 100 menos 45, resto, y
me va a dar sin problema de cualquier lado. En este caso, si yo hago 150 menos 85, entonces me da 65. Ponemos así en rojo. Y acá entonces, ¿cuánto tengo? 120 menos 65 me da 55. Ahí está. Y ahí completamos la tabla. ¿Ven? Entonces así se hace cuando no tenemos construida la tabla. Se hace por diferencias de cualquier lado, porque la fila y las columnas en el total suman sin problemas. A estas sumas de los totales se le dice marginales. Y tiene así una aplicación impresionante en estadísticas cuando tenemos una tabla de este tipo. De hecho, por eso Excel alguna vez se quedó corto. ¿Por qué? Porque yo puedo poner, por ejemplo, vamos a suponer, fuman, no fuman, y pongo otra vez desglosado, hombres, mujeres, y del otro lado, por ejemplo, puedo poner, no sé, por decirlo, sus rangos de edades, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, yo tengo 3 combinaciones de 3 variables, y Excel ya no hace eso. Bueno, no fume cigarrillos. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que no fume cigarrillos? No fume cigarrillos. Es igual. Entonces miramos cuántos no fumadores hay. Tengo 65, tengo 55, tengo 120 para elegir. En este caso solamente me dice no fume cigarrillos, no me pregunta de hombres ni de mujeres. Entonces es mi total. 120 sobre 250 sobre el total siempre. Es igual. Entonces tengo 120 sobre 250 y me da 12 sobre 25. Hagan por favor el cálculo y cualquier cosa, así como les digo, entonces nos ayudamos para corregir. Ahí está. Si le dice, por ejemplo, cuál es el porcentaje, entonces hacen 12 Profe, dividido y 5 y de la 48. Sí, decime. ¿por qué es 120 arriba? Los hombres no son los que no No, fumen, no sé no, qué número son. acá se dice no fume cigarrillos, porque la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar no fume cigarrillos? Dice, no te pregunta de hombres ni de mujeres, solamente los que no fuman cigarrillos. Acá en la pregunta fíjate, ¿cuál es la Ah, vale, vale. probabilidad de que un empleado seleccionado al azar, no me dice que sea entonces hombre o mujer, solo por eso. Dale, gracias. No hay por qué. Bueno, acá me dice, sea hombre y fume. Entonces, sea hombre y fume. Y fume. Puedo hacer también de las dos formas como hice en la anterior. Sea hombre y fume. Entonces, ¿qué era que podíamos hacer? Podíamos hacer por independencia o directamente de la tabla. Sea hombre y fume, si quiero usar solamente la tabla, entonces, ¿cuántos hombres fumadores tenemos? Tenemos hombres y 85. fumadores, 85. Sobre 130 o 150. No, siempre sobre 250. Ah, No, a ver, no, había sido. No tienen que tener más dudas, por favor. Duden de sus cosas, pero no de esto. 17 sobre 50. Ahí. Si quieren hacer por independencia, también pueden hacer por independencia, sin problema. Pero acá yo ya le dejo esto. Si quieren hacer por independencia, después hagan ustedes y verifiquen cuánto les da. Después me dice el siguiente. Sea mujer o no fume. Sea mujer o no fume. Saqué o bebé. O es cuando es la larguita esa. Entonces, probabilidad de mujer o no fume. Entonces, o no fume. Sucesos mutuamente excluyentes. Es igual. Entonces, ¿qué va a hacer? Puedo poner otra vez mi unión y toda esa historia, pero no quiero perder el tiempo con eso porque yo estoy rindiendo. Entonces, probabilidad de mujeres más probabilidad de no fumadores
y menos la intersección. Menos probabilidad de mujeres y que no fumen. Que no fumen. Ahí está. Y desarrollamos esto entonces. Es igual a ¿cuánto? ¿Cuántas mujeres tenemos? Entonces, fíjense, mujeres y nos vamos hasta el total. Acá tienen que fijarse siempre. Acá solo me dice mujer, Anipe Mañati, que está acá en fuma y no fuma. Porque a veces eso nos quiere también distraer. Si acá me dice solamente mujer, entonces yo directo mi vista tengo que llevar al total. Entonces es 100 sobre 250. Más. ¿Cuántos no fumadores hay? Entonces, acá, solo no fumador, me dice, no me está hablando de mujeres y hombres. ¿Cuántos no fumadores? 120. 120. Sí, señorita. Menos, y ahí sí le vamos a sacar de la tabla a los dos. Que sean mujeres y no fumadoras. ¿Cuántas mujeres no fumadoras tenemos? 55. 55. Perfecto. Sobre 250. Es igual. Y ahí hacemos esto. 100 sobre 250 más 120 sobre 250 menos 55 sobre 250. ¿Me da? 33 sobre 50. 33 sobre 50. Ahí está. Ahí ya tienen asegurado otros 2 puntitos en el examen. Bueno, a ver qué más nos dice. Creo que el otro ya pasó en la otra hoja. Entonces, vamos a bajar para ver nuestra tabla ahí. Que tengamos la tabla a la vista. Ahí está. Bueno, dice. Y acá otra vez una pregunta rara. Cuando ustedes ven que la pregunta es larga, entonces ya tienen que pensar, ya, para mí que va a ser condicional. Digamos que se encuentra con una empleada de la compañía. Si es empleada, es mujer, obviamente. ¿Cuál es la probabilidad de que fume? Entonces tenemos una condición antes de la pregunta. Yo puedo también decir, ¿cuál es la probabilidad de que fume, dado que es una empleada de la compañía o algo por el estilo? Y voy a hacer de la misma forma. Entonces va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que fume, dado que es mujer? Entonces va a ser en este caso. Es igual. Y ahí ya sabemos que va a ser entonces probabilidad de que fume y sea mujer sobre la probabilidad de que sea mujer. Ven que la condición está en el denominador. Fume y mujer. A mí parecería femenino y mujer o masculino. Bueno, ahí está. Entonces sacamos de nuestra tabla que sean fumadores y sean mujeres. Fumadores y mujeres. 45 sobre 45 sobre 250 sobre, y acá abajo, entonces, ¿cuántas mujeres tenemos? 100 sobre 250. Ahí se va 250 con 250 y me queda solo 45 sobre 100. 45 sobre 100 es igual a 9 sobre 20. Ahí está. Ven que después ya es más fácil. Al principio nomás, Dios mío, yo no voy a entender jamás esto. Me voy nomás de aquí. No, no es así. Las cosas no se resuelven yéndose. Las cosas se resuelven quedándose y poniendo la cara ahí para que te den algo. A ver, a ver. Vale, pues sí, vamos a buscar mensaje. Ya cuando en hora de examen mensajear no hay nada bueno por ahí. Bueno, questions. Si no hay consultas, seguimos. ¿No hay? No, profe. Bueno. Pues sí, hay 8 pequeñas ya popayas. Entonces, en una hora ya hacemos todo y ya nos vamos a hacer nuestras vidas después.
Bueno, dice el número 3. En una ciudad, en este caso, mis numeritos están en porcentaje. Entonces tengo 3 posibilidades, le voy a mostrar. En una ciudad, el 40% de los domicilios tiene conexión a Internet. El 33% tiene conexión de TV por cable. Y el 20% disfruta de ambos servicios. Ambos servicios. ¿Cuál es la probabilidad de que el elegido al azar un hogar no cuente con Serine? No. Bueno, entonces yo tengo que pensar y digo, a ver, tengo internet, entonces puede ser que no tenga internet. Tengo cable, puede ser que no tenga cable también. Entonces, esas son mis 2 variables para la tablita. Porque a veces ustedes, wow, quieren hacer así sin la tabla y yo no sé cómo lo que podrían hacer sin la tabla, porque yo estudié 5 años probabilidades y nunca supe hacer. Y ustedes, wow, así en una clase ya van a poder hacer. Imposible, no hay otra forma. Bueno, entonces acá le vamos a decir con internet. Entonces, con internet significa con internet. Sin internet. O pueden poner también no internet. Entonces acá va a ser no internet. Después acá, TV con cable. Cable. Y acá pueden poner, no sé, una P así. Y TV sin cable. TV sin cable. Acá puedo ponerle con cable también. Bueno, entonces acá va a ser ¿cuánto? TV sin cable. Voy a necesitar entonces esto, puedo copiar de acá y traigo aquí para no hacer eso que no quiere hacer la compañera de ustedes. Entonces, ahí. No. Puedo poner también así, ¿cierto? Puedo poner así cable. Cable, no cable, internet, no internet. Así. Bueno, y ahora entonces sacamos nuestros numeritos. ¿Por qué? Porque esto no tenemos nosotros. Vamos a poner todo sin color y después entonces vamos a ver qué podemos poner de color. Ahí está. Bueno, fíjense que nuestros datos, así como les dije al principio, tenemos en porcentaje. Yo puedo trabajar en porcentaje. Y si trabajo en porcentaje, entonces acá mi total va a ser 100. Pero también ya puedo trabajar con decimales sin problema. Entonces me dice, por ejemplo, en una ciudad el 40% tienen internet. Entonces con internet 40% en términos de probabilidad para mí es 0,40. Así. ¿Sí? Después dice, el 33% tiene conexión de TV por cable. TV con cable, entonces 33%, 0,33. Y el 20% disfruta de ambos servicios, o sea, tiene internet y también tiene cable. Entonces es 0,20. Así. Y nuestro total, si estamos ya haciendo en términos de probabilidad, entonces acá me tiene que sumar 1. Si quieren trabajar con los 40, los 33 y 20, entonces ponen acá 20, 40, 33 y acá ponen 100. Si quieren trabajar ya en términos de probabilidad, entonces ya dividen entre 100. ¿Por qué? Porque este es 40 sobre 100, tanto por 1. Y ahí empezamos a sacar entonces los que nos falta en las otras tablitas. O sea, en las otras celditas. ¿Cuánto necesito acá? Necesito 0,60 para que me sume 1. Y entonces les voy a mostrar también cómo hacemos en los cálculos. Después aquí, ¿cuánto va a ser? 0,20. Ponemos así. Después acá tengo, por ejemplo, 1 menos 0,33. 1 menos 0,33. 0,67. Así. Después aquí, ¿cuánto va a ser? Tiene que sumar 33. Ya tengo 0,20. 0,13. Así. Y acá me dice que tienen que sumar 60 y ahí ya tengo 0,13. Entonces 0,60 menos 0,13. Y me da 0,47. Si tienen tiempo y quieren otra vez, entonces verificar si están bien toda la suma, entonces hacen otra vez. Y con eso aseguran 100%. Bueno, a ver, ahora sí vamos a responder a nuestra pregunta.
Dice el número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que elegido al azar un hogar no cuenta con el servicio de TV por cable? ¿No cuenta o no cuenta? Voy a ponerle no cuente para que no tenga esa cacofonía. ¿Cuál es la probabilidad de que elegido al azar un hogar no cuente con el servicio de TV por cable? Entonces va a ser así. Probabilidad de no cable. Probabilidad de no cable. Es igual. Y miramos cuántas personas no tienen cable. Entonces no cable está acá y ¿cuánto tengo? 0,67. 0,67. Y fíjense que ahí ya no hace falta hacer qué cosa, poner sobre, porque mi sobre es 1. Entonces 0,67 dividido 1 me va a dar siempre 0,67. Entonces esta es la facilidad que nos da los resultados cuando tenemos una tabla ya en términos de probabilidad. Si hacían así como les dije al principio, de que ponían 0,20, o sea, 20, 20, 40 y así, entonces acá iba a ser 67 sobre 100. Y le iba a dar también 0,67. Si quieren convertir eso en fracción, entonces convierten. Bueno, a ver, la letra B dice, se ha elegido un hogar en el que hay conexión a internet. ¿Cuál es la probabilidad de que no esté equipado con TV por cable? Entonces es una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque me pregunta algo, o sea, me dice algo y después me hace la pregunta. Entonces va a ser así. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, vamos a decir, mirar la pregunta, de que no esté equipado con cable. Entonces, no tiene cable. No tiene cable. ¿Y dado qué cosa? Y la pregunta, se ha elegido en el que hay internet. Entonces, esto es lo que me está diciendo. Así. Es igual. Y entonces ponemos aquí así. Probabilidad de no cable e internet. Van a decir y internet. Que ahora la RAE va aceptando cualquier cosa cuando decimos mal porque ya la gente empieza a hablar todo mal. Ahora, bueno, y este vamos a poner bien porque ya les dije que no me gusta así. C, no sé y E. No sé. Y. Ahí está. Y ahí entonces miramos nuestra tablita. A ver, ¿cuánto va a ser? No cable e internet. No cable e internet. Acá está. 0,20. No cable e internet. 0,20. Sobre internet. ¿Cuánto tenemos internet? Está aquí. 0,40. 0,40. Es igual. Y dividimos ese directamente. 0,20 dividido 0,40. 0,50. O 1,1 sobre 2. Ahí está. ¿Ven? Así cuando leemos parece así, pero no sé, ejercicio de la NASA por ahí. Pero después hacemos ahí. Esa había sido él. Bueno, question. No, no. ¿Seguimos? Sí, profe. Seguimos. Bueno, a ver qué más tenemos. Tenemos 4 y 5. Ah, ya, o 4 no. Vamos a llevar nomás ya esto allá en la segunda hoja porque sí o sí necesitamos espacio. Ok, ¿qué dice el número 4? De la población masculina entre los 30 y 35 años que viven en cierta ciudad, el 25% tiene título universitario, el 15% gana más de $25,000 al año y el 65% no tiene grado y gana menos de nada. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar de este grupo gane más de 25,000 al año, dado que posee un título, no tenga título? Entonces, tenemos una sarta de cosas acá. ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Cuáles son los números que tengo? Entonces, me dice por un lado, ¿tienen un título? Entonces, título, no título. Y por el otro lado, me habla de gana más y gana menos. Entonces, gana más de 25,000 y gana menos de
25.000. Esas son nuestras dos variables. El de los 30 y 35 años es una información complementaria que no usamos dentro del cálculo, a no ser que me haya dicho. De la población masculina entre los 30 y 35 años y 36 y 45 años, entonces ahí sí tendría que tener dos rangos, pero en este caso solamente tengo uno. Bueno, entonces vamos a replicar nuestra tabla para cargar. Y vamos a cargar. Entonces le voy a dejar ahí porque ya van a ver por qué necesito ahí. Entonces, acá va a ser un título, ¿sí? Sin título. Sin título. Ahí está. Con título, sin título. Y el otro lado, entonces, gana más de... Gana más de... Pueden escribir así más de, porque si les pido, por ejemplo, que me hagan con signo de desigualdad, yo mando mi teta por... Entonces, así. Nos cuesta con mucho este nos cuesta mucho entender si es mayor o si es menor. No sé si es el caso de ustedes, pero siempre les cuesta. Y acá entonces, gana se llama. Tengo ganas de comer, no quiero decir menos de $25.000. Entonces aquí le ponemos gana y no gana. Ahí está. Bueno, entonces sacamos nuestros números y cargamos. Cargamos rápidamente. Sin color. Ahí. Bueno, leemos entonces. ¿Cuánto nos decía? El 25% tiene un título universitario. Entonces, con título, 0,25. No me habla de gana y ni gana menos. El 15% gana más de 25.000. Entonces, gana más de 25.000, 15%. Ahí. Al año. Y el 65 no tiene grado, o sea, no tiene título, y gana menos de. Entonces lo que me está dando es esto. No tiene grado y gana menos de. ¿Cuánto dice? 65%, entonces 0,65. Y hacemos otra vez por diferencia. ¿Cuánto vamos a usar acá? 1 si estamos ya haciendo en términos de probabilidad. ¿Cuánto me falta acá? 0,75. ¿Cuánto me falta acá? 0, lo tengo que poner así en rojo para que se acuerden que eso cargamos después. Porque cuando estudian ustedes después no saben qué es lo que se hizo acá. 0,85. Ahí. Y empezamos a hacer acá. Acá es lo que me va a ayudar porque tengo 0,65 y 0,85. Entonces, ¿cuánto me falta? 0,20 para poder sumar 0,85. A veces nos quedamos también ahí, la yapotamos en el lado, pero sale de cualquier lado. Acá, ¿cuánto va a ser? 0,05. ¿Por qué? Porque 0,25 y ya tengo 0,20. Y acá, ¿cuánto tengo? 15. Entonces, acá me falta 10. 0,10. Y 0,10 más 0,65 es 0,75. Ahí está. Ya está la tabla. Perfecto. Ahora, vamos entonces a responder a nuestra pregunta. Y acá atiendan bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque tenemos una cascarita de banana que si no leen bien van a errar. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar de este grupo gane más de 25.000 al año, dado que posee un título? Me dice. Fíjense esta palabra, dado que. O sea, es condicional. Pero la pregunta ya empieza con algo y después me dice dado que. O sea, significa que esto que tenemos acá va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque me dice dado que. Y nosotros, ¿cómo estábamos diciendo ¿cuál es la probabilidad de que el bebé esté sin cable, dado que tiene internet? Y esta cosita que tenemos acá en la barrita significa dado que. Entonces acá tenemos que hacer de esa forma.
va a ser así. ¿Cuál es la probabilidad de que, entonces, una persona que se elige al azar gane más de, entonces nosotros le pusimos gane más de 25.000 G, dado que posee un título? Esto es lo que me está diciendo el problema. Es igual. ¿Y qué es esto? Condicional. Entonces la condición viene ya así como yo quiero que esté expresado y no tenga que estar pensando cómo hacerlo. Entonces gane y tenga título. Así. Y probabilidad de que tenga título. Ahí está. Entonces G y T, G y T, G y T. Ahí está. Y ahí entonces sacamos nuestros datos. A ver, ¿qué nos dice acá? G y T. G y T. ¿Cuánto es? G y T, 0,05. Fíjense, G y T. Este significa I. 0,05. 0,05 sobre ¿cuánto? Que ahí no le voy a decir que cómo se lee este. Probabilidad de... ¿Probabilidad de qué? De que tenga título. Probabilidad de que tenga título. ¿Cuántas personas tienen título? O sea, ¿cuánto porcentaje? ¿Cuánto de porcentaje? 0,25. Es Sí. igual. Entonces tenemos ahí 0,5 por 0,25. 0,20. En la calculadora me da 0,2, pero es muy feo decir 0,2. Entonces le ponemos un cerito. Ahí está. Bueno, pillaron eso, ¿verdad? ¿Cómo viene entonces? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar gane más de 25.000 dado que posee un título? Y continúa con la misma pregunta. Dado que no tenga título, me dice. Entonces, esta misma historia, pero ahora entonces los no sin título. Se la vamos a sacar esto. Ahí. Y acá entonces yo necesito los que no tienen título. Copiar de aquí. Aquí. Y entonces acá, no título. Y acá también, no título. Ahí está. Y miramos en nuestra tablita. G y no T. G y no T. 0,10. 0,10. Y P de no T. P de no T. ¿Cuánto tengo? 0,75. 0,75. Probabilidad de los sin título, tengo 0,75. Entonces, ¿cuánto me da? 0,10 dividido 0,75. Y me da 0,13333333. Ahí está. 0,13. Ahí está. Terminamos entonces con este. A ver qué dice el otro. Creo que van a poder hacer ustedes. Ya tenemos también la tabla. Vamos a hacer rápidamente, así ya ustedes no van a estar pensando, ¿tengo para estudiar? ¿No tengo para estudiar? Entonces ya tienen todo. Me dice, el personal obrero de cierto establecimiento, en total 2.400, ha sido clasificado de la siguiente manera. Personal especializado, no especializado, coeficiente intelectual mayor a 105 y menor a 105. Y después empieza a preguntarme las cositas. Entonces, lo primero que hacemos cuando vemos esto es el de agregarle una columna y una fila. Entonces, eso vamos a hacer aquí y aquí. Entonces, vamos a poner acá nuestro total y acá también nuestro total. Total. Ahí está. Ahí. Bueno, entonces empezamos a sumar. Acá no tenemos problema porque podemos sumar directamente. Entonces tengo 720 más 240, 960. Después 480 más 960, 1440. Acá ¿cuánto tenemos? 720 más 480, 1200. Y acá 240 más 960, 1200. Y total entonces, 960 más 1440, igual tienen que sumar para ver si está correcto. Me da 2.960 más 1440,
2.400. Y 1.200 más 1.200 también me da 2.400. Entonces, esto es lo que agregamos a esta tabla original. Ahí está. Bueno, ahora entonces vamos a ver qué nos pregunta. Si se selecciona un obrero al azar que resultó ser especializado. Fíjense acá me dice, resultó ser especializado. Entonces es una condición. Calcula la probabilidad de que tenga coeficiente mayor a 105. Entonces, lo que tendría que poner acá es, por ejemplo, personal especializado. Entonces le ponemos, por ejemplo, personal no especializado. Voy a buscar allá en la otra porque no quiero entrar en edición. Entonces, no especializado. Acá, coeficiente mayor a 105. Entonces puedo poner C nomás. Me va a dar copyright ahí. Yo quiero C nomás así. Y no sé qué voy a comer hoy tampoco. No sé, ahí. Ahí está. Entonces, ya tenemos las nomenclaturas para cada una de ellas. Ahora, vamos a ver entonces cómo resolvemos el primero. Me dice, ¿cuál es la probabilidad, entonces, de que tenga coeficiente mayor a 105? Entonces, coeficiente mayor a 105 y resultó ser especializado. Entonces, esto es lo que me pide el problema. ¿Cuál es la probabilidad de tener coeficiente intelectual mayor a 105 que resultó ser especializado? Ahí está. ¿Y cuánto me da entonces? Aquí, probabilidades C y E sobre probabilidad de E. Aquí. C. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, hacemos aquí. Es igual a C y E. C tengo acá y E 720. Pero acuérdense que acá tenemos ahora que hacer así. 720 sobre 2400. Sobre, porque es probabilidad. Si no ponen por ahí 2400, igualmente se va a ir, pero tienen que hacer en lo posible. Después acá, probabilidad de que sea personal especializado, 960 sobre 2400. Les tiene que llamar la atención cuando, por ejemplo, en el resultado ustedes tienen mayor a 1, porque acuérdense que nuestra probabilidad no puede ser mayor a 1. 720 sobre 960. Y me da 3 cuartos. 3 sobre 4. 3 cuartos. Ahí está. 3 cuartos. Y en la siguiente pregunta que me dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga coeficiente menor a 105? Entonces, menor a 105, este quiere. Entonces le vamos a copiar igualito este, ¿por qué? Porque es la misma pregunta. Pero ahora quiere entonces coeficiente menor a 105. Entonces quiere no sé. No sé. No sé. No me copió a mí, no sé. No sé. No sé. Y ahí está. Bueno, a ver. Entonces, no sé y E. No sé y E. 240. 240 sobre 2400. Y probabilidad de E 960. Entonces, esto me va a dar seguramente un cuarto. 240 sobre 960. Y me da un cuarto. ¿Por qué yo sé que me da un cuarto? Porque es toda esta fila. Y si yo estoy considerando este y este con el total, entonces me tiene que dar la suma de los dos, 1. Ahí está. Entonces, resultó ser especializado es una condición. Ahora, ¿qué nos dice en la siguiente pregunta? Ahí ya son preguntas sueltas, no tiene nada que ver con el primero. Seleccionar un obrero al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte ser un personal no especializado?
Entonces lo que me está pidiendo es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea especializado? Ahora está al revés. ¿Por qué? Porque ahora es el primero condicional y después viene la simple. Solo ese me dice. Fíjense que esto ya no tiene, ya no aplicamos porque ahora me pregunta otra cosa. Seleccionar un obrero al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte ser un personal no especializado? ¿Cuántas personas no especializadas tenemos? 1440. Sobre 2400. Es igual. Y calculamos esto. 1440 sobre 2400. Me da 3 sobre 5. 3 sobre 5. Ahí está. Y el último, que me dice, ¿cuál es la probabilidad de que resulte ser un coeficiente intelectual inferior a 105? Entonces me está diciendo esto. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a alguien que un coeficiente intelectual inferior? Inferior significa menor a 105 y menor a 105 nosotros le llamamos así, no sé. No sé. No, pueden ponerse y también ahí. Entonces acá va a ser no sé. Y no sé cuántos tenemos. No sé, tenemos 1200. 1200 sobre 2400. Y esto me va a dar un medio. 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque fíjense que acá justito en la mitad. Entonces el 50%. Y ¡tarán! Ahí terminamos. Questions, preguntas, algo que quieran consultar, preguntar sobre esto. ¿Está No, profe, claro? pero sí, una consulta nomás. ¿Viste que hace 2 clases creo que dijiste que ibas a subir los videos a YouTube? ¿Puede ser? Mm. No sé si se llegó a hacer o igual nomás es todo en el Classroom. Y tienen que mirar. A ver, vamos a Ah, mirar. pero el link está en el Classroom, perdón, no vi. Esa es otra cosa. Jiji. Jijijijijijiji. Están dice grabación de la clase ahí en la primera, en la parte de, a ver, no puedo abrir ahora, no sé por qué. A ver, Meet está Sí, profe, porque compartiendo. parece tan fácil. Cuando vos explicás parece que es fácil, pero cuando uno intenta hacer ya no sabes más nada. Ahí está, ¿ven? Grabación de la clase 24, grabación de la clase 17. A mí, ahora copa y teja de cosas, a mí está Full. ahí. Gracias, profe. Bueno, a ver, acá estamos. ¿Dónde estamos? Profe, ¿cuántos ejercicios más o menos van a entrar en el examen? Ni idea, no, ni idea, ni pensé todavía en eso. Pero de 15 puntos el examen. Yo creo que con 1 o 2 ya está bien.